El camino del guerrero. El camino del guerrero. Mucha gente piensa de que los guerreros, o que cuando alguien usa esa palabra, el camino del guerrero, cree que es un camino, primero, sectario y segundo, de violencia, ¿no? De ponerse en guerra contra algo externo. Y eso es ignorancia, ¿sí? Porque es lo que es una persona que evidentemente nunca ha leído un libro, pero del guerrero que estamos hablando es del mismo guerrero del que hablan los toltecas, del mismo guerrero que hablan las culturas iniciáticas, las culturas... También los ángeles son guerreros, ¿sí? No nos olvidemos que los ángeles son guerreros también. Si estás en una especie de búsqueda interna y empezaste a creer en el discurso de que uno crea la propia realidad, entonces, ¿qué pasa cuando vos estás creando una realidad que no es la realidad que vos querés crear? ¿Cuál es el problema con respecto a eso? Y entonces intentamos trabajar nuestro interior, intentamos conectarnos, porque tenemos esta idea de un cielo, ¿no? Que es un estado bíblico, este estado del cielo del cual fuimos expulsados, es algo que es un mito que vive en nosotros y que buscamos, ¿sí? Pero de manera ignorante no entendemos de que lo que estamos buscando es un mito. En realidad no es un, no es biográfico esto, ¿sí? Entonces, ahí está la trampa. Y los grandes maestros descubrieron algo que está evidente en las escrituras, sobre todo de Buda y las antiguas culturas como los toltecas, los cajunas, ¿no? Los hopis, el hinduismo, o sea, el Pali, en donde el enemigo está adentro, porque si yo no estoy creando de manera consciente lo que yo quiero crear y podría crear el cielo en la tierra, porque hay algo más que está ahí y que tiene el mismo poder y tiene la misma magia de crear realidad, pero que no somos nosotros, que es algo que la ciencia de la psicología le dice ego, pero que los grandes maestros le llamaban Gandharva, Antarabhava, el predador, le dice Juan Matus, el otro en mí, el otro, pero es un otro que está adentro, es una entidad egoica, le decimos nosotros, ¿sí? Para conectarla con el ego, porque uno cree que el ego es uno, ¿sí? Entonces, y que cuando uno dice, no, si yo soy el ego, yo tengo mis pensamientos y mis pensamientos son míos, entonces ¿por qué seguís pensando mal del otro? ¿Por qué seguís creando enemigos afuera? ¿Por qué seguís tomándote el tiempo en un imaginario como puede ser una red social, tomarte el tiempo de insultar a alguien? ¿Quién es el que hace, quién es el que está haciendo ese proceso de insultar, de castigar, de generar esta polaridad y esta separación? Es el desafiante, también le dice. El ego, que es una porción de Dios que se olvidó que es Dios y que está ahí para desafiarnos a que nosotros nos descubramos nuevamente y nos encontremos con la dimensión divina de nosotros. Entonces el primer estado, como bien lo dice un gran iniciado que admiro muchísimo, del cual estudio muchísimo y que en la mitad de mi camino me ha ayudado mucho, que es José Luis Parise, donde mismo él dice, ¿no? Primero hay un camino guerrero, que es vos contra tu entidad, con tu entidad, no contra, porque no le vas a ganar nunca. Es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de estrategia, es una cuestión de encontrar las estrategias para que nuestro ego convierta todo lo que es la sombra, lo que es el miedo, en amor. Y ese primer estado también podemos encontrarlo a Juan Matus diciendo que es el camino del guerrero de la libertad total. De ahí yo tomé el tema del camino del guerrero, ¿no? Pero porque la verdad es que yo tomé responsabilidad sobre
sobre mi encarnación y entendía que en un punto de mi vida en donde me encontré con la muerte cara a cara, con la muerte y atravesar el umbral de la muerte, vos sentís que hay un estado de integración con el todo y que lo que impedía ese estado de integración con el todo era este diálogo interno, esta energía interna, esta forma de interpretar y de ver la realidad, que es mi entidad egoica, es mi ego. Entonces, ahí es cuando decido no irme, porque en realidad estaba rechazando la vida, y se viene quedarme, y, y decidir acabar con el sufrimiento en mí, acabar con esto que hacía que en mí yo generara sufrimiento en mí, que después ese sufrimiento en mí yo infectara el universo con el propio sufrimiento mío al crear enemigos externos que en realidad estaba internamente. Y eso es una falta cuando uno ataca a alguien, cuando uno está con esa cuestión de generar enemigos en el mundo y estar en una lucha, primero está siendo uno más de la manada y está siendo dirigido, y que simplemente por nuestro ego, porque nuestro ego necesita pertenecer a algún tipo de grupo. Entonces generalmente la ignorancia nos lleva a pertenecer a un grupo que te demanda de que vos odies a otras cosas, y el grupo contrario al cual vos podés pertenecer para la necesidad de identidad, que lo único que necesita identidad es el ego, porque nuestro ser y nuestra conciencia no necesita de identidad, sabe muy bien quién es, pero en este viaje estamos para demostrarlo con nuestros actos y para conocernos a través de nuestros actos, si nuestros actos parten desde el miedo o si nuestros actos parten desde el amor. Y por eso el camino del guerrero es un camino interno en donde la idea es dar las herramientas que los grandes maestros nos dejaron para poder entrar en este primer estado, que es poder nosotros utilizar todo lo que nos sucede para transformarlo en amor y hacernos responsables de nuestra propia creación. Entonces se acaban los enemigos afuera y empiezan los enemigos adentro, y cuando vos tenés el enemigo adentro, automáticamente el ego lo que no puede aceptar es que él mismo es el enemigo, por su posición, ¿no? Porque eso le requeriría una herida muy grande, darse cuenta de una herida muy grande. El camino del guerrero es algo a lo que vos entrás porque ya querés terminar con el sufrimiento en tu vida, querés entender el sufrimiento, y ese es un camino constante, no es un curso, no es una cuestión de que en algún día te recibís, ¿no? Eso es una inmadurez que tiene nuestro sistema con respecto a la identificación con los títulos. Y de eso se trata el camino del guerrero. Uno está por decisión propia. Yo podría, por ejemplo, soy muy buen ingeniero, eh, soy responsable de diseñar muchos sistemas de automatización para recuperación de polímeros y un montón de cosas, ¿no? También soy diseñador gráfico, también he estudiado marketing, he estudiado un montón de cosas y podría hacer más esas cosas. Me dejarían fuera de un montón de desafíos, pero la verdad es que cuando uno empieza a transformar y ve cómo uno puede transformar lo que le sucede en amor, y por empatía lo compartís. Por empatía lo compartís. Es muy fuerte como la gente que está en ciertos grupos, cualquiera de estos grupos, hablan de la falta de empatía, cuando en realidad, dentro de su ignorancia, pertenecen a grupos en donde el grupo le demanda a quién tienen que odiar. Y mientras más odies, más posición tenés y sentís que más hiciste en el mundo. ¿Qué hiciste en lo real? ¿Qué hiciste? ¿A cuánta gente ayudaste en lo real? ¿A cuánta gente pudiste ayudar en lo real? Dejemos de atacarnos unos a otros. Y más si estás en un camino
que tú le dices espiritual, más si te consideras como una persona empática, pero superior, porque desde el punto de vista del ataque, vos estás creyendo que estás en una posición en la que vos podés atacar al otro. Y todo ataque tiene miedo atrás, todo ataque tiene ignorancia, ignorancia de cómo usar el espejo para poder transformar eso en amor. Y no agarrártelas con el espejo, sino que agarrar y darte cuenta que el espejo te está mostrando algo interno, es tu cuestión interna. Quizás el camino, por una cuestión de que el ego es ignorante, cuando uno le dice camino al guerrero, ya ay, basta de guerreros y no sé qué, ¿no? Pero sigamos luchando contra la destrucción de cosas. Pero entonces estás en una lucha, sos una guerrera. O sos un guerrero, cada vez que estás atacando afuera, solamente que sos un guerrero ignorante. De eso se trata el camino del guerrero, hacerse cargo de uno y salir de la ignorancia. Buda nos dice que el sufrimiento, ¿sí?, es la ignorancia de no entender desde dónde estoy creando mi realidad. Estás creando desde tu interior. No seamos ignorantes. Nos vemos. Chao.